Ahí está. Martes 27 de agosto, hermanos. Martes 27 de agosto, hermanos. Recordemos que estamos estudiando el libro de Marcos en este tercer trimestre de este año 2024. Hoy día, el título de la lección, ahí está en la pantalla, hermanos. A ver, hermanos, confirmen si se ve o no se ve la presentación dando una lectura a este título. ¿Algún hermano, hermana? Pregunta, ¿quién dijo que podías hacer eso? Eso es la Ah, pregunta. qué bien, qué bien. Ah, entonces se ve la presentación. La pregunta ahí está, ¿no? Como título está una pregunta, ¿no? ¿Quién dice? ¿Quién dijo que podías hacer eso? A ver, ¿quién dijo que podías hacer eso? ¿Quién? O también de repente podríamos no indicar, ¿no? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Quién te ha dicho que hagas esto? A ver, ¿por qué estás haciendo esto, no? ¿Quién te ha dicho? ¿Qué autoridad tienes para hacer esto? Bueno, más o menos el título va por allí, ¿no es cierto, hermanos? ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? De esto vamos a tratar, hermanos, de acerca de la autoridad, ¿no? Con que el Señor Jesucristo ha hecho las cosas, ¿no? Hermano, Estaba haciendo las cosas. Y era una pregunta, pues, hermanos. Sí, sí, hermana. A ver, eh, bueno, sabemos que Jesús en varias oportunidades la gente queda asombrada de todas las cosas que él hacía y decía y con la autoridad que lo hacía. Cuando hablamos de autoridad también hablamos con la moral con la que él lo hacía, porque él no solamente hablaba o predicaba, sino que también daba el ejemplo. ¿Cierto? Hablar con autoridad es hablar también con la moral, o sea, sabiendo que uno cumple con lo que está diciendo también. Y bueno, y no es que ellos no supieran tampoco quién era Jesús, lo que pasa es que no querían reconocerlo. Vemos cuando Nicodemo va a ver a Jesús, ¿cierto? Allí a escondida, le dice, sabemos que tú eres, o sea, vienes de Dios, ¿cierto? Porque las cosas que tú haces, las señales que tú haces, no las puede hacer cualquier persona. Entonces, ellos de cierta manera reconocían este poder especial que tenía Jesús y bueno, Nicodemo vemos que lo reconoce que es de Dios y los otros empiezan a echarle la culpa de que la autoridad con que lo hace es de Belcebú, ¿cierto? Dice, tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios, o sea, echaba fuera a los demonios, o sea, una contradicción total. Pero eso, ellos sabían y reconocían la autoridad con Jesús, tanto así que vemos como Jesús entró en el templo el día anterior, ¿cierto? Y hizo el caos allí, echando a todo el mundo, y ahora ya no estaban solamente los fariseos, ahora estaban los principales del Sanedrín, estaba o sea, lo máximo de autoridad civil, religiosa, ¿cierto? Enfrentándole. muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, acerca de este asunto vamos a hablar, ¿no? Que cuestionan a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De lo que está haciendo, ¿no? Le dice, ¿y tú por qué, con qué autoridad has votado a la gente ahí, a los vendedores? ¿Qué autoridad tú tienes? Más o menos la idea es esa, ¿no? Le cuestionan, pues, al Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, en la práctica, hermanos, veamos, ¿no? Eso de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, mi esposa me dice, ¿no? A ver, ¿y por qué tú te estás recetando? ¿No estás tomando esta pastilla? ¿Por qué? Ah, tú eres médico, tú, ¿qué autoridad tienes, no? Entonces, a veces nos automedicamos, pues, hermanos, ¿no? Pero no somos médicos, pero creemos que eso nos puede hacer bien o tomamos algunos remedios porque pensamos que eso nos va a hacer bien, ¿no? Y, o también en las construcciones, por ejemplo, ¿cuántos templos de nuestras iglesias? Entonces, algunos hermanitos se les ocurre, ¿no? Decir, no, así hay que construir, así, así, así. Y entonces yo he visto muchos templos que se tienen que destruir, porque hermanitos, pues profesores o hermanos, no sé,
pero no son ingenieros pues, ni arquitectos, pero han dirigido la construcción, pero mal, pues que está cayéndose, que está moviéndose el templo, hermanos, de 3 pisos y todo, y hay que destruir todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene, pues, la autoridad sería, pues, aquella persona que está preparada en ese campo, ¿no? Que es un ingeniero, que es un arquitecto, entonces, pero se comete, pues, esos errores. Y en este caso, hermanos, vamos a ver quién tenía autoridad realmente en la parte religiosa ahí en el pueblo de Dios. Lógicamente, los que tenían autoridad y la autoridad dada eran, pues, los judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ellos eran pues los que realmente tenían la autoridad de dirigir la vida religiosa del pueblo de Israel. Entonces, a Jesús cuando vota ahí a los que están vendiendo allí, le dicen, ¿con qué autoridad tú haces? ¿Qué autoridad? A ver, en otras palabras están diciendo, pues nosotros somos los que tenemos autoridad. Pero tú, ¿qué autoridad tienes? Miren, hermanos, el cuestionamiento que hacen, ¿ah? Y entonces aquí hay que responder, pues hermanos, ¿no? ¿Cuál es la autoridad que tenía el Señor Jesucristo? Algo de esto mencionó nuestra hermana Mónica, ¿no? Que realmente, pues, Él tenía la autoridad, no para hacer. Pero ¿cuál era la autoridad? Pues de Él, hermanos. No sé si van a ver aquí, hermanos, un gráfico que tomé aquí de la profecía de las 70 semanas. Hermanos, visualizan la pantalla ahí, hay un diagrama allí. Sí, pues hermanos, ahí está la profecía de las 70 semanas, hermanos. No sé si visualizan, por favor, miren ustedes la pantalla, hermanos. Ahí estoy con, aquí voy a tratar de usar mi lápiz, hermanos, ¿no? Escuché, ¿no? Un comentario acerca de esta lección, de esta parte, unos hermanos que comentan, creo que es de la Universidad de Chile, ¿no? Hay un hermano interesante, me pareció muy interesante, ¿no? Lo que él comentaba. Y él decía, pues, si un judío hoy en día le preguntaría, ¿no? Digamos, al pastor, ¿no? Le diría, entonces, que realmente Jesús con qué autoridad ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, recuerden que Jesús va a hacer alusión a Juan el Bautista, porque para responder, hermanos, esa pregunta, Jesús hizo otra pregunta. A ver, dígame de Juan Bautista. A ver, ¿el bautismo de Juan Bautista era del cielo o de esta tierra? Nada más, ¿no? A ver. Entonces, si me responden esa pregunta, yo les digo también, ¿no? ¿Por qué hizo alusión a Juan Bautista, hermanos? Porque ellos, ¿no? En primer lugar, ¿no? Entre lo que ellos comentan, dicen, ¿no? Ahora, si respondemos que le decimos que sí, del cielo viene Juan Bautista, y nos va a decir, ¿y por qué no han creído? ¿No? Entonces, no podemos decir eso. Ahora, si decimos que es solamente de esta tierra, ¿no? Ahora, el pueblo todos creen que Juan Bautista es profeta, profeta de Dios, verdadero. Así que nos van a apedrear, pues el pueblo a nosotros. Así que no podemos decir ni una ni otra cosa, ¿no? Entonces le diremos que no sabemos. Y así fue su respuesta, pues. Hermanos, Juan el Bautista es el profeta inspirado por Dios, no, que él dijo, ¿no es cierto? Viéndolo a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vino al río Jordán Jesús, él lo señaló, ¿no? Inspirado por Dios, dice, este es el Hijo de Dios. Esto es lo que se me ha revelado, ¿no? Entonces, es el Hijo de Dios. Y justo en su bautismo también, pues hermanos, el año 31 de nuestra era, se bautiza y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz que del cielo dice, este es mi Hijo amado, ¿no? En quien tengo contentamiento, hermanos. Bueno, hermanos, Juan Bautista es el que mencionas. Miren, la profecía, hermanos, a un judío se le puede decir esto. Hoy en día, a un judío, él sabe perfectamente el Antiguo Testamento. Ellos eran los encargados de todas las palabras del Antiguo Testamento, los escribas lo tenían contado, palabra por palabra, hermanos. Todos los signos, todo estaba contado. Dios les ha encargado, puso en sus manos, así que ellos tenían pues la autoridad realmente, hermanos. Y ellos sabían esta profecía de que
la profecía de las 70 semanas, que Dios da 70 semanas al pueblo de Israel, hermanos. Y comienza el 457, aquí está, hermanos, voy a usar mi lápiz aquí, a ver, hermano. Aquí, hermanos, por favor, vean ustedes, aquí está. Sí, pues. Aquí estoy marcando aquí, hermanos, aquí la partida en el diagrama es en el año 457, hermanos, decreto de Artajerjes. Desde ahí comienza las 70 semanas. Ahí está, literalmente también. Y es el comienzo también de las 2300 tardes y mañanas. Bueno, hermanos, de allí, no, ahí dice que 70 semanas se ha dado para el pueblo de Israel. Y estas 70 semanas, hermanos, pues nos avisa, ¿no? En primer lugar, hermanos, aquí voy a dibujar esta parte. Hasta aquí, las primeras 7 semanas, hermanos, las primeras 7 semanas, ahí, aquí, hermanos. En el año 408 pasan 7 semanas, esto traduciéndolo a años, 7 por 7, 49, ¿no es cierto? 449, ¿no? Días, en profecías son años, 49 años. Reconstruyeron, pues, hermanos, ahí a Jerusalén, ¿no es cierto? Ahí la plaza, los muros, se reconstruye, pues, ¿no? Ahí, 408. Y eso, la profecía dice eso, ¿en cuánto tiempo será? Después también dice que 62 semanas más le aumentamos, hermanos, que multiplicándolo por 7 y traduciéndolo a años es 434. O sea, de aquí ya pasó 7, entonces ahora pasamos aquí a, a, a 62 semanas más, que es 434 años. Total, hermanos, pues han pasado desde 457 hasta esto se cumple hasta el 27, ¿no? Después de Cristo, en nuestra era, hermanos, eh, surge pues el bautismo de nuestro Señor Jesús. Ahí está el año 27. Eso lo sabían los judíos perfectamente, ¿no? Que el Mesías vendría así. El año 27 sería ungido, o sea, se bautizaría, ¿no? Bautismo del Mesías, ¿no? Ahí está. Y después habla, hermanos, en esta profecía que todavía a las 67 más 62, 69 semanas, falta una semana. La última semana, hermanos, dice que a la mitad de esa semana, aquí está, la última semana, hermanos, estoy dibujando acá, que termina esa última semana en el año 34, hermanos, 34. Pero en la mitad de la semana, no, ahí está, aquí está, la mitad de la semana, hermanos, que es el año 31, ahí dice que el Mesías, ellos conocían perfectamente que el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, tendría que morir en la cruz. Los judíos sabían perfectamente esta profecía, hermanos, que el Mesías tendría que venir y justamente esa fecha. A ver, ¿qué otro Mesías se ha presentado? El único que se ha presentado es el Señor Jesucristo, ¿no? Ellos sabían perfectamente que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero hermanos, ustedes saben de que realmente, pues, como no tenían dependencia de Dios, miren, uno puede ser pastor de iglesia, uno puede ser anciano de iglesia, uno puede ser, pero si no está conectado con Dios, hermanos, lógicamente no va a poder hacer pues la voluntad de Dios, no va a cumplir esa responsabilidad que Dios le está dándole a este pastor, a este anciano de iglesia, a este director de escuela sabática, director de jóvenes, no sé. Entonces, si no está conectado con Dios, no va a cumplir su responsabilidad. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, pues como estaba desconectado de Dios, aunque tenían la responsabilidad dada por Dios, ¿no? Hermanos, pues ellos desconocen al Señor Jesucristo, aunque está escrito en la profecía, y esta profecía, ¿quién lo ha dado? Lo ha dado Dios. No se ha inventado aquí, hermanos, Daniel, no se ha inventado alguna persona, no, no, no. Dios es el que da esta profecía de las 70 semanas, hermanos. Y entonces esto es indiscutible esto para un judío. El judío pues tiene que aceptar sí o sí, hermanos, ¿no? Sí o sí, porque él lo conoce perfectamente esa profecía y el único Mesías que se ha presentado pues en esa fecha y ha dado su vida también esa fecha exacta, hermanos, ¿no? Es pues el Señor Jesucristo. Así que él era pues el Hijo de Dios, el que tenía que venir y tenía pues esa autoridad. Pero ellos pues voluntariamente, hermanos, desconocen la autoridad
del Mesías, del Cristo, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo indirectamente dio respuesta, pues, ¿no? A esa pregunta que le hacen, ¿no? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Además de eso, hermanos, la limpieza del templo, incluso está profetizado también lo que haría el Señor Jesús, ¿no? Y todo está profetizado, pues, hermanos. Así que, hermanos, ahí está. Eh, ¿Con qué autoridad haces estas cosas, no? O, bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos. Otra cosa más, hermanos, recuerden que el Señor Jesucristo, recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo, mirando a este pueblo de Jerusalén, hermanos, justamente a estos judíos, mirando a los principales sacerdotes, escribas, fariseos, mirando a todos ellos, hermanos, que están cuestionando a Jesús, ¿no? En lo que estamos estudiando, hermanos, pero él desde de una parte alta, donde está viniendo ahí a Jerusalén, él dice la Biblia, hermanos, se puso incluso a llorar al ver a este pueblo. No, una frase que dice, ¿no? El Señor Jesucristo. ¿Cuántas, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarte a ti como la gallina junta a sus polluelos? Pero tú no quisiste. Hermanos, la gallina vendría a ser Jesús, el pueblo, los pollitos vendrían a ser el pueblo judío. Quiso juntarlo, pero ellos no querían, pues no querían. Las profecías, o digo, lo que dijo Jesús, pues ahí. Y hermanos, mirando el futuro, el Señor Jesucristo, pues con mucha tristeza, mencionó una profecía que sería destruido, pues hermanos, este pueblo judío, ¿no? Terminaría su tiempo, serían desechados este pueblo judío, este pueblo de Israel, hermanos, sería desechado, porque vamos a ver también que aclara estos hermanos a través de una parábola de la viña, hermanos. ¿No? Que serían desechados y destruidos, hermanos, destruidos. Y en el año 70, justamente, el general Tito romano rodeó todo Jerusalén, todo, ¿no? Y entonces los mataron, hermanos, a diestra y siniestra. La gente estaba muerta, uno encima de otro, y corría literalmente, hermanos, ríos de sangre, hermanos. Y el templo de Jerusalén fue destruido, ¿no? Y no quedó piedra sobre piedra, hermanos, no quedó piedra sobre piedra. Eso es lo que el Señor Jesús dijo antes, le anticipó. Y vamos a ver en la profecía de la viña que justamente ahí les dice las cosas así claramente a los judíos que están cuestionando su autoridad, hermanos, pues, y ellos entienden perfectamente, le entienden a Jesús, pero ellos no se arrepienten, sino reaccionan contrariamente, quieren matarlo, pues quieren matarlo. Es así, hermanos, que alguien nos dice nuestras verdades, y si nos dicen nuestras verdades, deberíamos arrepentirnos, reconocer y decir, sí, tienes razón, estoy así, estoy mal. Pero a veces de repente uno reacciona de una forma o renegando, ¿no? ¿No? Entonces dice, pero ¿por qué? ¿Quién eres tú? Y esto, aquello te va a ofender y te va a decir, ¿no? Aunque se ha dicho las verdades. Entonces, es así. Este pueblo de judío Israel, hermanos, pues reaccionó hacia frente a Jesús mal. O sea, quiso matar y lo mató, pues, al Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, ahí está nuestra lección, hermanos. Esto es tomado también aquí, ¿no? Una figura del internet, cómo Jerusalén fue quemado, hermanos. Ahí está. Los romanos rodearon y destruyeron y mataron a diestra y siniestra, hermanos. Se escondieron dentro del templo mucha gente, ahí van a tener miedo, los romanos no van a entrar, Dios nos va a proteger. No, no estaban protegidos ya por Dios. Era el pueblo de Dios, sí, hermanos, pero fue destruido así, completamente, hermano. Y bueno, vamos a ir entonces a la lección. Si tienen Benito, preguntas, comentarios, hermanos. Sí, hermana Rosa. Bueno, sí. buenos días con todos. Bueno, cuando Jesús limpió el templo, demostró la autoridad espiritual que como Mesías e Hijo de Dios tenía. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que pensaron que en sus prósperos negocios estaban siendo atacados
y puestos en peligro. Además, el Señor declaró solemnemente que el templo había dejado de responder al plan de Dios para pasar a estar al servicio de los intereses económicos de la clase sacerdotal, que lo usaba como un refugio seguro desde el que cometer sus robos, como era de esperar. La denuncia de Jesús no gustó nada a los líderes religiosos, que se dieron cuenta de que su falsa religiosidad estaba siendo desenmascarada y puesta en evidencia. Esto constituyó uno de los motivos más importantes para que buscaran cómo matarle, aunque al mismo tiempo dice y sin que ellos se dieran cuenta, fue también un punto sin retorno para la nación judía, que con esa decisión determinó su propio destino. A partir de aquí podemos ver cómo la tensión en la relación entre Jesús y los líderes religiosos judíos va en aumento. Lo que estaba en juego era muy importante. Por un lado, la preocupación de Jesús estaba en que el verdadero culto a Dios y su ley había sido abandonados, y su misma autoridad como Mesías era rechazada. Pero por otro lado estaban los intereses de los líderes religiosos que veían peligrar sus ingresos económicos y privilegios sociales. Amén, hermanito. Amén, Amén. amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está bien los comentarios que nuestra hermana está indicando ahí. Hermanos, en verdad, no, tal vez hacemos la comparación. Hoy en día, hermanos, en la política entra, pues, digamos, un líder, entra a ser presidente o no, de un país, digamos, no, presidente de un país. Y nosotros vemos acá en nuestro país, ¿no? Aquí en el Perú, yo soy peruano, ¿no? No sé cómo será en Chile, pero me imagino que es algo similar. Pero aquí vemos casi la mayoría de los presidentes, casi todos los presidentes tienen que entrar a la cárcel. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿No? Y las autoridades, alcaldes, gobernadores también son llevados a la cárcel, hermanos. ¿Por qué? Entran con las buenas intenciones a gobernar el país, pero hermanos, dentro de ese gobierno pues se corrompe. Ahí está la corrupción, hermanos. Entonces, para las obras que se tienen que hacer, indican ya personas señaladas y hay una porción de todo eso, no de ese presupuesto que pues se desvía, ¿no? Para los intereses justamente de estos políticos. De ahí que muchos que quieren ser políticos es por eso, porque van a ser ricos, se van a beneficiarse incluso con las leyes mismas que van a dictar y todo eso. Se corrompen, pues, hermanos, humanamente. Y el pueblo de Israel, justamente ¿no? Los sacerdotes principales, ahí está Caifás y tantos, ¿no? Entonces, todos los fariseos, todos, ellos también se corrompieron, pues, hermanos. Líderes del pueblo de Dios, y entonces se corrompieron. Ahí estaba la corrupción, hermanos. De ahí que se comenta de que esa venta que hacían ahí en el atrio, ¿no? Del templo, hermanos, era con permiso, pues justamente de sus principales, los principales sacerdotes, hermanos. Entonces tenían beneficios económicos, tan corruptos, tan separados de Dios y viene pues la corrupción, hermanos. Y dentro de la iglesia también, si uno no está sirviendo como debe ser a Dios, hermanos, pues puede estar dentro de la iglesia. Hay muchas iglesias cristianas que pueden estar al servicio, pues, hermanos, o con intereses económicos, ¿no? Bastantes comentarios se hacen, ¿no? De que todo grupo cristiano que existe, ¿no? En este mundo, se dice simplemente es por intereses económicos, buscan el diezmo y enriquecerse con eso, y se ve, ¿no? A los líderes religiosos que tienen sus grandes mansiones, sus aviones, todos se enriquecen pues con los diezmos, ¿no? Bueno, nosotros también somos un grupo cristiano, hermanos, pero dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos, pues hay auditores que lo más mínimo no se audita a todo lo que ingresa de diezmos, hermanos, que es una orden de Dios,
se audita y tiene que usarse correctamente. Y si algún hermano, hermana o alguien, pastor, que está malversando las cosas, hermanos, pues el que directamente, hermanos, es Dios quien va a actuar, actúa Dios, pues no, y se detecta, ¿no, hermanos? Y entonces se corrige si es que hubiera humanamente ese problema. Pero la iglesia adventista está organizada, ¿no? Por Dios, diría así, hermanos, aunque nosotros los seres humanos somos pecadores, pero Dios está dirigiendo a la iglesia, pues, hermanos. No hay ni 10 centavos que pueden fallar, hermano. Yo que estoy ya más de 30 años, veo también, ¿no? Cómo se maneja, aunque estoy en grupos o iglesias, pero veo cómo se maneja la parte económica, cómo se recogen los diezmos, cómo se distribuye todo eso, ¿no? Entonces ahí todo se utiliza correctamente. Nadie puede tocar ni siquiera 10 centavos, hermanos. No, está auditado todo, hermanos, hay auditores y todo ello, ¿no, hermanos? Y sí, claro, hay personas que algunos de repente, por descuidos, alguien comete algunos errores, pero Dios inmediatamente hace de que se descubra y se corrija, pues, esas faltas que pudieran haber. Entonces, y es verdad, hermanos, pues, que en el mundo religioso cristiano, mucha gente, líderes, no están buscando, ¿no? Esos intereses económicos. Por eso ya lo toman como si fuera una forma de ganarse plata, ¿no? Hacer su iglesia cristiana. Y todos van haciendo, hay más de 30.000, creo, grupos cristianos, y con esa intención, tal vez eso es lo que comentan, ¿no? En el internet. Entonces, pero yo voy aclarando respecto a la iglesia adventista del séptimo día, que está bien, ¿no? Controlado y dirigido por Dios, pues, hermanos. Bueno. Hermanos, entonces vamos a ver acá, como decíamos, hermanos, y comentaba nuestra hermana Rosa, no realmente Caifás parece que realmente pues ahí permitió, ¿no? Que vendieran ahí en el atrio, ¿no? Del templo, y es donde Jesús pues dijo, ustedes lo han convertido, mi casa, que es casa de oración, en cueva de ladrones, dice, cueva de ladrones. Eso es, hermanos, ¿no? Cueva de ladrones. Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces acá. Dice aquí, lee Marcos 11, 27 al 33. La pregunta que nos formulamos ahora, hermanos, o la lección nos dice, ¿qué desafío plantearon pues los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Creo que nos hemos adelantado completamente a la lección y incluso hemos dado respuestas, hermanos, pero me gustaría que participen ustedes. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, y confirmar las cosas que estamos indicando, ¿no? Que está aquí escrito en la palabra de Dios. Marcos 11, 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén. O sea que, hermanos, recuerden que el Señor Jesucristo, yendo a Jerusalén, fue montado en un burrito, entró como rey, como el Mesías, pues no como el Cristo, se cumplió la palabra del Señor y al día siguiente volvió, hermanos, incluso recuerden el árbol que fue, maldijo nuestro Señor Jesús. Bueno, entró en el templo, limpió el templo en el atrio, a los vendedores los botó, y después de eso fue otra vez ahí a Betfagé, a este lugar, hermanos, donde se alojaba unos 3 kilómetros. Entonces, y regresa otra vez, hermanos, pues no, ahí. Volvieron entonces a Jerusalén, ya me parece que ya es el tercer día que está volviendo, y andando él, pues el Señor Jesús por el templo está caminando, entonces vienen a él, hermanos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Lógicamente que pues ellos deberían ser los únicos, ¿no? Autorizados para dirigir toda la iglesia porque Dios los puso para eso. Entonces ellos vienen con esta pregunta, ¿no? Y le dijeron, pues, ¿no? Al Señor Jesús. Y tú le dices, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Dice. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le preguntan al Señor Jesús. Bueno, el Señor Jesucristo no les da la respuesta directamente, sino vamos a ver que le va a dar respuesta indirecta. Primero, el Señor Jesucristo les dice a a estas autoridades, no aquí, no religiosas del pueblo de Dios, respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, dice, ¿no?
Respóndanme ustedes esta pregunta y entonces yo también les voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. ¿Está bien? Muy bien. A ver, dígame, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Ahí está la pregunta, hermanos, para los líderes religiosos, ¿no? Del pueblo de Dios. Respondedme, dice. Entonces ellos, pues, hermanos, discutían entre sí. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Decían, ¿no? Si decimos que es del cielo, él nos va a decir, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no creíste? Entonces, ¿por qué no han creído? Y ahora, y si decimos de los hombres, no. Eh, pero ellos, pues, no, los líderes religiosos tenían miedo, pues, ¿no? Del pueblo, porque el pueblo creía en el profeta Juan el Bautista. Entonces, ¿qué contestamos? Pues aquí dice, pues todos tenían a Juan, dice, como un verdadero profeta, ¿no? Así que respondiendo dijeron a Jesús, pues no sabemos. Dijeron a Jesús, bueno, no sabemos. Entonces el Señor Jesús dijo, no, respondiéndoles, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero vamos a ver luego, hermanos, que indirectamente está dando respuesta porque hizo alusión en primer lugar a Juan el Bautista, quien pues reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado, hermanos. Vino Jesús para morir por nuestros pecados y pues él lo reconoció. Bueno, indirectamente ahí estaba la respuesta, pero vamos a ver con una parábola más va a responder esta pregunta. El comentario de nuestra lección, hermanos, dice así. Un día después de que Jesús limpió el templo, hermanos, los líderes religiosos lo confrontaron en sus atrios y le preguntan, ¿no? ¿Con qué autoridad había actuado el día anterior? No pretenden escuchar, ¿no? La verdad. Ellos no están pensando en escuchar la verdad, sino quieren entramparlo, hermanos. Quieren liberarse de Jesús, ¿no? Porque Él les está diciendo su vida les está diciendo a los judíos, ¿no? Les está descubriendo todo lo que está escondido, de lo que las cosas escondidas que hace, el Señor Jesús les está descubriendo, ¿no? Entonces, ellos están queriendo entrampar, hacer caer al Señor Jesús. Más al contrario, hermanos, ellos son los que son entrampados, ¿no? Ahora, hermanos, mire aquí, si dice que su autoridad proviene de Dios, hermanos, ellos negarán que un simple carpintero, o sea, si Jesús hubiese contestado, bueno, hubiese dicho, ¿no? De que mi autoridad es de Dios y todo, ¿no? Seguramente ellos, aquí el comentario, ¿no? De quien ha escrito la lección dice, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. ¿Cómo? Tú eres un carpintero, ¿no? El carpintero, ¿no? Y tú vas a ser vas a tener autoridad de Dios. Bueno, y si él dice que su autoridad es humana, pues lo despreciarían como a un tonto. Bueno, ese es el comentario, ¿no? Podría ser así, ¿no? Si hubiese dicho eso. Bueno. Pero Jesús, hermanos, percibe pues la trampa, se da cuenta de que quieren ponerle una trampa y les dice que contestará su pregunta si ellos responden primero una suya, pues. Entonces aquí dice, ¿no? Lo que les pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista proviene de Dios o de los hombres. Ellos se dan cuenta al instante de que son ellos quienes han sido entrampados. Ahora sí, estos líderes religiosos están entrampados, más bien ellos. Si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús les diría, pues, ¿por qué no le creyeron? Si dicen que fue una iniciativa humana, entonces ellos temen, pues, ¿no? La reacción de la gente. Así que mienten, pues, y responden que no saben. Sí saben, pero están mintiendo, pues, hermanos. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta de ellos. Pero vamos a ver, hermanos, indirectamente cómo responde el Señor Jesús con una parábola. Justamente aquí viene esa parábola y vamos a leer Marcos 12, 1 al 12, hermanos. Ahí está la respuesta, les dice claramente, les descubre, hermanos, a ellos. La pregunta que hay que contestar dice, ¿cómo continuó Jesús su negativa a responder y con qué efecto, hermanos? Bueno, indirectamente aquí va a contestar la pregunta. Marcos 12, 1 al 12, hermanos, dice así, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo
ahí enseñando a la gente, y en especial a los judíos, líderes religiosos, principales sacerdotes, escribas, hermanos, ¿no? Ahí están los ancianos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, hermanos, por parábolas. Entonces aquí viene la parábola, hermanos. Dice, un hombre plantó una viña, un hombre plantó una viña. Hermanos, bueno, en nuestro lugar aquí donde yo estoy no hay viñedos, no hay viñas, me imagino ahí. Una viña sería como una chacra de maíz, digamos, que aquí sí hay, digamos, o de papa, no sé, ya, así. Entonces, una viña donde hay pues, árboles, ¿no? En este caso serán pues uvas, ¿no es cierto, hermanos? Lo que se planta ahí, ¿no? Acá, digamos, maíz, choclos, bueno, se planta. Entonces el terrenito se cerca. Dice aquí, un hombre plantó una viña, está hablando de un hombre, y este hombre, hermanos, está simbolizando pues a Dios, ¿no? A Dios. Porque el dueño del pueblo de Israel, del judío, todo, es Dios, pues, ¿no? Y él es el que planta este pueblo, el que elige. Desde Abraham viene Jacob, no, Isaac, Jacob, bueno, el pueblo de Israel viene. Dios es el que planta este pueblo de Dios, Israel, el pueblo judío. Entonces, cercó de vallado, ¿no? Entonces, uno en un terreno cerca, cavó un lagar, entonces el lagar es donde será como una piscina así, donde hay que pisar las uvas para hacer vino. Entonces, edificó una torre, ¿no? Para que vean, ahí estén, ¿no? Y vean también desde la torre seguramente, ¿no? Cuidar ese viñedo. Y hermanos, este viñedo, dice, lo arrendó, pues hermanos, a unos labradores y se fue lejos. En este caso, hermanos, los labradores, a quienes se les arrendó, vienen a ser los judíos, justamente estos principales sacerdotes, escribas, ancianos, todo el pueblo, ¿no? De Israel judío. Lo arrendó a ellos, ¿no? Lo arrendó a ellos. O sea, los pone como líderes a ellos, pues hermanos, ¿no? Lo que Dios plantó, no tiene su viña, es su pueblo, ¿no? Y a su tiempo envió pues un siervo a los labradores, ¿no? Entonces, o sea, ese enviar aquí, ese siervo que envía son profetas, que siempre ha enviado profetas a este pueblo de Israel. Entonces envía pues no un siervo a estos labradores. ¿Para qué? Para que recibiese pues de estos el fruto de la viña. Siempre Dios va a pedir frutos. Y nosotros también ahora somos un viñedo también, la iglesia. Y Dios siempre nos va a pedir frutos también a nosotros, pues hermanos. Estamos en la iglesia para dar frutos. No debemos ser un árbol estéril, ¿no, hermanos? Entonces, viene pues este siervo, ¿no? Mm, Y ahí están los labradores, que es el pueblo judío, entonces deberían haber dado fruto, ¿no? De la viña, pero más ellos, dice hermanos, ¿qué hacen? Tomándole, le golpean a este siervo, ¿no? A bueno, en realidad profetas que iban, lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Y qué cosa no han hecho, hermanos, los judíos con los profetas, el pueblo de Israel? Justamente golpeaban a sus profetas, los mataban, los aserraban, los metían en la cárcel. ¿Qué no lo han hecho? Han hecho y deshecho a los que Dios enviaba, pues, ¿no? A pedir cuentas a su pueblo. Y aquí continúa, hermanos, volvió a enviarles otro siervo, ¿no? En esta parábola, ¿no? Pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Así hacían, hermanos, con los profetas del pueblo de Israel. Volvió a enviar otro y a este mataron. Así era, mataron. A Isaías creo que lo aserraron, lo cortaron, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Entero en el aserradero. Y así eran estos judíos, hermanos, el pueblo de Dios. Ojalá que nosotros no seamos así, hermanos. Y volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos ¿Acabas de y comer? a ver, a ver, nuestros micros se prenden, hermanos, voy a apagar, ¿ya? Listo. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, hermanos, teniendo aún, miren, el dueño que es Dios y el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por último, teniendo un hijo suyo, amado, es el Señor Jesús, ¿no? El símbolo en la parábola, lo envió también pues a ellos diciendo, ¿no? Dios dice, tendrán respeto a mi hijo.
envía pues a su hijo, o sea, viene pues el Señor Jesús, ¿qué lo han hecho a Jesús, hermanos? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, o sea que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estos líderes, sabían quién era Jesús, hermanos. Entonces, aquí dice en la parábola, este es el heredero, ellos dicen, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Ese pensamiento satánico entró en su cabeza, pues, y aún existe todavía este pueblo de Israel, judío, que todavía tiene esa mentalidad, hermanos, pues, después de haber matado al Señor Jesucristo, no haber reconocido. Y tomándole, pues, hermanos, le mataron, pues, y le echaron fuera de la viña. Y así, pues, murió el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué, pues, hará el Señor de la viña? Entonces, aquí viene la respuesta, hermanos. ¿Qué, pues, hará el Señor de la viña? O sea, Dios, ¿qué va a hacer? ¿No? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahí está, hermanos. ¿Qué ha pasado? Hasta el año 70 han tenido su tiempo los judíos y han rechazado, han matado pues ahí al diácono Esteban, hermanos, lo han apedreado y lo han matado. Han rechazado pues. Y hermanos, eh, como dice aquí, ¿qué hace Dios? A estos judíos, a estos, no al pueblo de Israel, lo destruirá, dice, a estos. Y en el año 70, con el general Tito romano, pues hermanos, lo destruyó y han muerto todos, no hay ríos de sangre han corrido allí. Entonces se cumple ahí la palabra, históricamente se cumple lo que dice esta parábola, hermano. Y dará su viña a otros. ¿Y quiénes esos otros? Son pues los gentiles, que Dios nos ha adoptado a nosotros gentiles y nos ha puesto en lugar de los judíos, nos ha injertado en ese árbol, ¿no? En ese pueblo que tenía muchas promesas, pero ellos no han sido dignos, ¿no? De cumplir su responsabilidad. Se corrompieron, se apartaron de Dios. Y ahora nosotros estamos tomando ahora la responsabilidad, hermanos. No, ahí está históricamente lo que está sucediendo, ha sucedido, está sucediendo. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo dice, ¿no? Contando esta parábola, les dice a los líderes, ni aún esta escritura habéis leído, ustedes no han leído, y lógicamente que ellos han leído, pues conocían. La piedra que desecharon la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué les parece, hermanos? Jesús era pues la piedra que han desechado los judíos, hermanos. Pero eso está escrito, ellos sabían esta escritura. Ha venido a ser cabeza del ángulo y Jesús es el fundador de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesús. No Pedro, hermanos. No alguien como le ponen, ¿no? O sea, tratando de justificar, ¿no? Muchas cosas más. Jesús es el fundamento de la iglesia, el que fundó la iglesia. Pedro es una piedrita más y todos los discípulos, una piedrita es como una construcción de un templo, donde nosotros también seremos una piedrita, un ladrillito o algo, ¿no? En esa construcción, pero somos pues así el pueblo de Dios ahora, hermanos. Entonces, Jesús viene a ser la cabeza del ángulo, ¿no? Eso los ingenieros deben saber, ¿no? Los ingenieros civiles, arquitectos, de que no seguían, parece, con una columna. Cuando van a hacer una construcción, algo, hay una columna que va a sostener toda la casa, hermanos, prácticamente, ¿no? Esa cabeza del ángulo. Bueno, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O es una pregunta, ¿no? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso les está diciendo a estos líderes. Y hermanos, y procuraban prenderle pues a Jesús, o sea, querían agarrarse, pero entendían, hermanos, la Biblia dice, pero entendían que decía contra ellos aquella parábola. Entonces esa parábola era para ellos, para los judíos, y lo estaban entendiendo, hermanos, lo entendían perfectamente, y ellos entendían pues, pero como tenían miedo a la multitud, hermanos, dejándole al Señor Jesús, pues se fueron, hermanos. Bueno, hasta ahí es el texto bíblico, hermanos, y viene el comentario ahí. Hermanos, Jesús presenta una parábola acerca de una viña, ¿no? Un propietario y arrendatarios a quienes el dueño alquila el campo. La historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías 5.
Hermanos, en Isaías 5 ya se conocía esta parábola, pues hermanos, ya se conocía, hermanos. Y ellos, los judíos, ellos sabían perfectamente, hermanos. Ah, Por- hermano, Sí, 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 hermano, pregúntame. los tiempos han cambiado, los tiempos han pasado, pero los hombres no han cambiado. Hoy en día, ¿qué pensamos nosotros? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo queremos acomodar nuestra fe, nuestras acciones de cada día? Porque esa parábola se cumplió exactamente y no se va a cumplir lo que falta cumplirse. ¿Cómo estaré personalmente, hermano? Sí, pues, hermano, gracias por tu comentario, hermanos. Realmente, hermanos, hay que reflexionar, pues, hay que reflexionar, hermanos. ¿Cómo vamos a repetir la misma historia, hermanos, de ser esa clase de líderes? Estamos puestos en la iglesia. Nuestra actitud, ¿cómo debe ser? Hacer, pues, la voluntad de Dios, hermanos. Lo primero que debemos hacer, hermanos, preocuparnos también es por la iglesia, o sea, el conjunto de hermanos que estamos, ayudarnos mutuamente. Hay hermanos que hay que discipularlos, de repente no conocen la Biblia, hay que instruirles, hay que visitarles, se están pasando dificultad porque el enemigo pone tentaciones. Incluso hay que visitar a nuestro pastor porque él está pasando más dificultades tal vez porque el enemigo ataca más a los líderes, ¿no? Y hay que ayudarnos y así guiarnos por un escrito está y hacer la voluntad de Dios, pues hermanos, preocupados en predicar el evangelio a todas las personas, hermanos. Y hay que estar discipulando, porque el problema surge cuando un hermano no está bien preparado, empieza a meter ideas del mundo dentro de la iglesia. Y eso el líder tiene que estar cuidando ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de estar instruyendo, enseñando al hermano, hermana, todas las cosas, ¿no, hermanos? Esa es nuestra responsabilidad, pues, hermanos. A Pedro le dijo el Señor Jesucristo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. Sí te amo, dice, ¿no? Pedro. Y le encomendó, dice, ¿no? Apacienta mis ovejas. Eso es lo que tenemos que hacer. Discipular. El Señor Jesús dijo, vayan a todo el mundo y hagan discípulos. No miembros de iglesia solamente, sino discípulos, o sea, seguidores de Jesús, ¿no? Que el enemigo no los desvíe, ¿no? Entonces, hermanos, y vemos aquí la parábola que ya estaba escrita en Isaías 5, hermanos. Miren, aquí se hace la aclaración, ¿no? Lo que yo comentaba está aquí, hermanos, en esta parábola. Dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Está hablando acerca de Dios. Y el salmista está ahí, ¿no? Mencionando, ¿no? Ahí, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Ahí está la viña, hermanos. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Ahí está, hermanos, de la iglesia o el pueblo de Dios, ¿no? La cavó por todas partes, ¿no? Es Dios quien está trabajando, hermanos, y también está trabajando aquí en la iglesia ahora, hermanos. Cavó por todas partes. Eso es interesante, hermanos, que cuando tú encuentres un terreno, está lleno de piedras, así, tienes que sacar las piedras, encontrar la tierra, y hay capas, ¿no? Con tus instrumentos, y ahí vas a plantar la planta, y crece la planta, pues, hermanos, y da fruto, pues, es así, así. Esto Dios mismo es como que dice aquí, el cava, hace ese trabajo, ¿no? En la iglesia, quita sus piedras, y la plantó de vides escogidas, hermanos. Dios hace eso, plantas escogidas, o sea, y cuando tú plantas un arbolito también escogida, ¿no? Ahí sí, lo vamos a poner acá. Edificó una torre en medio de ella, ¿no? Para cuidar, ¿no? El terreno. Y también excavó en ella un lagar. Entonces, está diciendo aquí Dios mismo el que hace un lagar, como una piscina, ¿no? Donde se va a pisar las uvas. Y esperaba que produjera, pues, uvas buenas, hermanos. Miren, Dios ha plantado, es de él su lagar, o digo su viña, ¿no? Entonces, espera, pues, ¿quién no va a esperar? Uno espera que crezca, pues, en el caso de del maíz, buen maíz que crezca. Pero imagínate que solo produjo
maíz silvestre, digamos, pero solo produjo uvas silvestres, dice acá. Entonces, ¿qué pasa, no? Dios es el que está sembrando, plantando y crece así, hermanos, uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña, dice. Ahora, júzguenme. Y mire, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Jesús ha hecho todo lo que tenía que hacer viniendo acá, como una gallina que quería juntar a sus polluelos, pero no quisiste, dice, pues no quería, pues. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Si alguien no quiere, pero no quiere. Hasta llorando tú le puedes predicar, no sé, ¿qué puedes hacer? ¿Qué más? No quiere, pues no quiere, hermano. Jesús ha hecho todo por su pueblo para juntarlos, para salvarlos, pero no querían, pues, hermanos. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice. ¿Qué cosa más? Yo he hecho todo, dice Dios, porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Yo estoy haciendo todo por mis hijos que están en esta sala Zoom, ¿no? Para que ellos produzcan buenas, muestren mi carácter, por decir, ¿no? Pero sin embargo, no estamos mostrando el carácter de Dios, estamos dando frutos silvestres, pues hermanos. Seguimos como en el mundo. Entonces dice, ¿qué más puedo hacer yo por estos mis hijos que están en esta sala Zoom, ¿no? O ahora en la iglesia, ¿no? Si es que no estamos, pues realmente no está dando resultados, hermanos. Dios se preguntará, sino, ¿qué más puedo hacer por justo? Estoy haciendo todo, ¿no? Pero no está dando resultados o por alguien de que está aquí en la sala, hermanos. Ahora pues, dice, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña, hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, hermanos, que el Señor hizo esa parábola o contó esa. Quitaré su vallado, mira, quitaré el cerco, dice, no, y será consumida, dice. Derribaré su muro y será hollada. Es lo que pasó en el año 70, hermanos, fue destruido pues este pueblo de Israel. Y eso mismo, estos son principios, hermanos, que Dios también lo puede hacer con nosotros mismos, pues, hermanos. Estamos con la responsabilidad ahora, como hijos de Dios, hermanos, ¿no? De estar unidos a Él y el fruto va a venir como consecuencia, como dijo el Señor Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos juntos con Jesús, hermanos, ahí sí el fruto va a ser un fruto no silvestre, sino un fruto, pues, correcto, ¿no? Y haré que quede, bueno, ahí está la sentencia, ¿no? Y haré que quede desolada y no será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos y así pues, hermanos. Ahora está pues así el pueblo de Israel, ¿no? Zarzas y espinos, eso es una forma simbólica, hermanos, ¿no? También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella, pues está en guerra en este instante, pero no sé si ya terminó la guerra, si ya no estoy bien enterado. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí está, hermanos. Ahí está la respuesta. Dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos, esta viña, ¿a quién representa? Es la casa de Israel. Ahí está, hermanos. Claramente. Esa viña es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son, o su plantío dice delicioso. O sea, cada judío es pues una plantita, ¿no? De esta casa de Israel. Esa viña, pues es eso, hermanos. Ahí está, literalmente está diciendo en Isaías 5. Él esperaba equidad, justicia, ¿no es cierto? Pero he aquí derramamiento de sangre, no, no, o sea, eso es lo que hacían, pues, cómo lo mataron a Jesús. Injustamente han derramado su sangre, hermanos, y así derramaban sangre de inocentes, hermanos. Los líderes religiosos que deberían haber hecho justicia. Cuidado que nosotros dentro de la iglesia estemos haciendo eso, injusticias, hermano, cuidado. Esperaba justicia, hermanos, pero he aquí clamor. ¿Ah? Se esperaba justicia en ese tiempo, en el pueblo de Dios, pero había clamor. Ay de los malvados, dice, ay de los malvados. Cuidado con un líder hoy en día, un malvado en la iglesia. Ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. ¿Qué hacen? Pues no, o sea, que los líderes ahí
ahí vemos, ¿no? Que parece que es Caifás el que hizo pues que vendieran en el atrio, porque de ahí seguro sacaban plata, la corrupción, pues hermanos. Y cuando uno entra pues así en el mundo, también así los políticos, pues casa con casa se compra por acá, por campo con campo por acá, y así está poniendo esto, pues, o sea, lo que realmente eso estaba sucediendo, hermanos. A mis oídos el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente muchas casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores. Bueno, ahí yo quedo, hermanos, ustedes pueden continuar leyendo todo este capítulo, hermanos, de Isaías, hermanos, ¿no? Ahí está haciendo mención a todo lo que estamos estudiando, hermanos. Bueno, ahí está todo el capítulo, el tiempo nos ha ganado y quiero terminar, hermanos, haciendo los últimos comentarios. Aquí están los últimos comentarios, dices. Hermanos, donde Dios presenta una acusación, pues hermanos, contra el Israel infiel, ahí está en esa parábola. La acusación es que esta viña es pues este Israel infiel, hermanos, infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, hermanos. Especialmente los líderes religiosos, o sea, estos líderes entendían perfectamente que se refería a ellos, hermanos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios, ¿no? Se niegan pues a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, hermanos, ¿qué pasa? Maltratan y matan a los siervos que él envía, pues hermanos. Llevándolo, pues hermanos, a nuestros días en la iglesia, tal vez tengamos un líder, ¿no? El director de actividad misionera o el director de escuela sabática, que están bien preocupados los líderes, porque todos tengamos nuestro folleto de escuela sabática que estudiamos cada mañana, para estar así bien fortalecidos, ¿no? Y en comunión con Dios. Pero hay hermanos que de repente se molestan, no, pero ¿por qué? ¿Para qué? No, y, pues, voy a suscribirme, no, no quieren, ¿no? Y cuánto sufren los líderes para suscribir, ¿no? A todos con su folleto, su alimento de cada día para que no se pierdan. Pero a veces hay algunos hermanos que pueden maltratar a sus líderes que están suscribiendo. El líder de actividad misionera, preocupado porque todos sean discípulos y estén dando estudios, hablen a las personas y todo, no estén trabajando para el Señor. Pero puede haber algún hermano, hermana que ahí reniega, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? Ya que el pastor haga, ¿yo por qué voy a hacer, hermanos? Entonces estos líderes de directores de actividad misionera pues se pone triste y a veces tiene que tener paciencia y perseverar y seguir, hermanos. Ahí está. No. Entonces, pero en este caso, pues hermanos, no fue así, ¿no? El liderazgo del pueblo judío no fue así, hermanos. En lugar de ello, pues maltratan y matan a los siervos que le envía, ¿no? Finalmente, el dueño envía, ¿no? El dueño envía a su amado hijo, a quien espera que ellos respeten. Pero no ocurre eso. Razonan, en cambio, y extrañamente, hermanos, ellos piensan, ¿no? Que si matan, ¿no? Al hijo, entonces la viña, o sea, este pueblo de Dios o la iglesia, les va a pertenecer a ellos. O sea, ese pensamiento medio, no, que es completamente equivocado, ¿no, hermanos? Su descabellado razonamiento, hermanos, ahí está, descabellado razonamiento es sorprendente, hermanos. Cuidado que estemos pensando así, hermanos. Recuerden que el líder en la iglesia es el que sirve, hermanos, al que sirve para todos, hermanos. No importa que de repente no espere las cosas como debe ser, pero con paciencia tiene que soportar y perseverar. Y la sentencia que les impondrá está justificada. Pues entonces, hermanos, así es. La sentencia viene, hermanos, y la sentencia, el juicio de Dios está justificado, hermanos. Ahí está diciendo por qué viene pues la sentencia, hermanos. Lo que Jesús estaba haciendo en esta historia, hermanos, era dirigir a los líderes religiosos una solemne advertencia acerca del desenlace de su conducta, pues, hermanos. Así les está diciéndoles en su cara, les está encarando, les está diciendo la suerte que van a correr ellos, estos líderes, estos judíos, no, hermanos, que no quieren arrepentirse. Bueno, no todos los judíos pues han sufrido todo esto. Los que se han hecho cristianos, incluso hermanos, en ese año 70, cuando Tito destruyó todo Jerusalén, todo,
en el año 70, hermanos, los que se han hecho cristianos que estaban ahí en Jerusalén, ya sabían una señal, hermanos, de que tenían que escapar justo cuando los romanos rodearon. Entonces, había un momento en que ellos tenían, los cristianos tenían que escapar de la ciudad de Jerusalén. ¿Y esa cuál fue la señal? Cuando desde Roma dicen de que algo estaba pasando, hermanos, y se retiran pues ahí los romanos, un momento nada más se retiran. Y ahí es donde los cristianos tenían que dejar todo y escapar, salir, y han salido todos los cristianos, ni un cristiano se quedó allí. Los judíos que se han hecho cristianos, se han vuelto cristianos, han escapado, ni un cristiano quedó allí. Solamente los que no aceptaron a Cristo se quedaron allí, los judíos. ¿No? Y entonces volvieron ahí con el general Tito y destruyeron y mataron a todos los judíos ahí, pues hermano. Pero los cristianos habían escapado. Así es, hermanos, pues ahí la advertencia que el Señor está haciendo, pues, a los judíos a través de esta parábola, no les está diciendo y cuál va a ser su desenlace, ¿no? Y a nosotros también nos está diciéndonos las cosas claramente, hermanos. Vista desde esta perspectiva, hermanos, su parábola es un amoroso preaviso. Nos está haciendo un preaviso a nosotros también. Aún no es muy tarde para que cambien y eviten un juicio seguro. Para nosotros, hermanos, todavía hoy puede ser el día de salvación, hermanos. Hoy puede ser que nos consagremos a Dios. Hoy puede ser para que nos arrepintamos, hermanos, viendo esta parábola. Algunos, dice de ellos, se arrepentirán, cambiarán y no aceptarán a Jesús. Otros no. Bueno, aquí no sé, no he leído mal. Algunos de ellos se arrepentirán, cambiarán y aceptarán a Jesús, dice. Pero otros no, dice. Otros no. Es así, hermanos. En esta sala también, hermanos, de todos los que estamos, tal vez vamos a proceder a arrepentirnos, a pedir perdón al Señor. No estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como debe ser. Y cambiaremos. Dios nos dará ese poder de cambiar. Aceptaremos pues a nuestro Señor que Él dirija, no nosotros, sino Él. Pero tal vez en esta sala otros no lo hagan así también, pues no. Todos somos libres, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir a nuestra hermana por el tiempo, hermanita, por favor, despídanos, hermana Mónica, con la oración. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Nuevamente estamos agradecidos, Señor, por un día más que usted nos da de vida, mi Señor, pero especialmente agradecemos su palabra, mi Señor, que nos alimenta en la primera hora del día, Señor. Le queremos suplicar que esta allí cabida en nuestro corazón, mi Señor, que podamos obrar conforme a su voluntad, mi Señor Santo. Padre bendito, en aquellos tiempos el problema era la autoridad, Padre bendito. ¿A qué autoridad nos sometemos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Nos sometemos a su autoridad o seguimos esclavos del pecado del enemigo, mi Señor Santo? Padre bendito, ayúdenos a tomar buenas decisiones para nuestra vida. Que su Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón, mi Señor, y nos ayude a hacer lo bueno delante de sus ojos, a escoger lo mejor, mi Señor, ese camino que usted ya preparó para nosotros, mi Señor. Padre bendito, sabemos que usted desea lo mejor para sus hijos y confiamos, mi Señor, en este día nuestra vida en sus manos, Padre amado. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada, mas lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.